100 países emitieron lo que Besant llama cartas arancelarias. Pero los críticos dicen que no eran cartas. Fueron ultimátums sin diálogo ni diplomacia, solo una amenaza industrializada. Renegociar el comercio bajo los términos estadounidenses o enfrentar tasas arancelarias no vistas desde la década de 1930. Las cartas, según Ben, harán que las tasas arancelarias vuelvan a los niveles de abril, algunas hasta el 50%. Pero aquí es donde surge la primera contradicción. Ninguno de estos países había aceptado en primer lugar entablar conversaciones. Vietnam, Corea y México sí dependen de las exportaciones estadounidenses. Pero la mayoría de los destinatarios guardan silencio. Ninguna respuesta, ninguna divulgación, ninguna preocupación pública. La implicación es que o bien no creen que Trump vaya a cumplir su promesa o bien ya lo han superado. Ese silencio tiene dientes. Según Global Trade Trackers de Bloomberg, más de 63 países de la lista de Besant ahora realizan más volumen anual con China o India que con Estados Unidos. Eso no es política, es aritmética. Entonces, ¿por qué negociarían un acuerdo bilateral desequilibrado con Washington cuando ya están atados a corredores con aranceles más bajos a través de bloques? Esto no es desafío sino indiferencia. Pero esto es lo que hace que el momento sea especialmente volátil. Trump volvió a retrasar la activación de los aranceles. La fecha límite original fue el 7 de julio, luego el 1 de agosto. Ahora Besant lo llama una señal, no una fecha límite. Pero los mercados no se dejan engañar. El S&P 500 cayó un 2,1% intradía en el momento en que los comentarios de Besant llegaron a la terminal de Bloomberg. Los inversores no reaccionaron a los aranceles en sí. Estaban reaccionando al caos que los rodeaba. Ese caos incluye una expansión de impuestos de $3,4 billones aprobada apenas unas semanas antes, lo que alimentó los temores de una inflación impulsada por la deuda incorporada a la política. No hay línea fija, solo avisos que no llegan y socios comerciales que no contestan el teléfono. Mientras tanto, se abre un segundo frente. Ladrillos. La nueva directiva de Trump impone un arancel automático del 10% a cualquier nación alineada con la política antiamericana de ladrillos. Pero, ya sabes, el término antiamericano en realidad no está definido. ¿Se trata de desdolarización, infraestructura conjunta, acuerdos multilaterales? Bajo esa lógica, Alemania, un aliado de la OTAN, podría ser penalizada por realizar transacciones comerciales liquidadas en RMBB con China. Brasil podría incluso afrontar una doble obligación por participar en un programa de activos de reserva de los BRICS. Ese programa diseñado para liquidar el comercio de materias primas como el petróleo o el litio utilizando un instrumento compartido que no sea una moneda única ni siquiera se ha lanzado todavía. Esto no es una línea en la arena. Es un objetivo móvil pintado en las espaldas de cualquiera que comercie fuera del dólar. Y, sin embargo, la campaña de presión de Trump revela una ironía más profunda. Estados Unidos ayudó a escribir el orden comercial global que ahora pretende castigar. La OMC, el FMI, SWIFT, incluso los acuerdos de libre comercio bilaterales. Estos fueron construidos, financiados y vigilados por Washington durante décadas. Ahora, con los ladrillos formando un bloque financiero separado, basado en acuerdos no denominados en dólares y en transacciones con materias primas, el propio marco de Washington se está volviendo en su contra. La misma interdependencia que una vez defendió ahora se convierte en su limitación. Pensemos profundamente por un momento porque lo que Besant llama una estrategia comercial está empezando a parecerse más a una doctrina de contención sin límites. Esto no es diplomacia. Se trata de una boda improvisada, con el reloj corriendo y sin ningún novio a la vista. Consideremos los números brutos. En 2000, el G7 representaba el 70% del PIB mundial. Hoy en día, es de poco menos del 43% y los ladrillos han subido del 18% al 34% y ese número sigue aumentando. El FMI proyecta que China por sí sola representará el 19% del PIB mundial para 2029. Ahora, consideremos las expansiones pendientes de los BRICS, como Indonesia, Egipto y Arabia Saudita, si son admitidos formalmente para 2026. El bloque podría controlar más del 46% de la capacidad productiva mundial y más de la mitad de su producción mineral crítica. Entonces,
¿Qué influencia tiene realmente una carta arancelaria en ese tipo de panorama? Aún así, Washington insiste en que su tamaño y su mercado de consumo ofrecen una influencia inigualable. Pero, ya sabes, el apalancamiento juega en ambos sentidos. Los importadores estadounidenses dependen de productos extranjeros por valor de 3,1 billones de dólares cada año, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. China por sí sola, a pesar de todas esas fricciones arancelarias en curso, sigue siendo la principal fuente de productos electrónicos, baterías, productos farmacéuticos y componentes de automóviles de Estados Unidos. Claro, los aranceles de Bessence pueden presionar a los exportadores extranjeros, pero los productores estadounidenses se desangrarán junto con ellos a través de mayores costos de insumos, logística fracturada y ataques de represalia. Las represalias ya no son hipotéticas. Solo en 2024, el comercio de ladrillos de China alcanzó los 4,6 billones de libras esterlinas o alrededor de 650.000 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 5,2% según el Ministerio de Comercio de China. Y eso a pesar de las señales de recesión en Europa, las subidas de tipos de interés en Estados Unidos y una caída global de la demanda. Imaginemos entonces el efecto que tendría incluso un realineamiento comercial leve si se impusieran aranceles de penalización. Con una sola orden ejecutiva, Trump podría obligar a los aliados de Estados Unidos a redirigir las cadenas de suministro hacia los ladrillos, un cambio que una vez realizado probablemente no se revierta. Y ya está sucediendo. Según Reuters, más de 37 países han formalizado vías de liquidación de RIB desde 2023. El Consejo de Cooperación del Golfo acaba de autorizar contratos de crudo basados en UAN. Brasil y Argentina ahora controlan más del 40% del comercio con China fuera del dólar estadounidense. Esto no es una teoría, es una puesta en práctica. El resultado fue una disminución marginal pero persistente de la demanda de dólares y con ella, un debilitamiento de la oferta de bonos del Tesoro. Pongamos a prueba esa afirmación. Los datos de Bloomberg muestran que las compras extranjeras de bonos del Tesoro estadounidense cayeron en 289.000 millones de dólares en los últimos 12 meses. Los mayores compradores de ladrillos y sus principales socios. Solo las tenencias de China cayeron 12.000 millones de dólares, su caída más rápida desde 2016. ¿Por qué? Porque con menos comercio de dólares, menos dólares necesitan reciclarse en bonos. La demanda de bonos del Tesoro se desploma. Los costos de endeudamiento en Estados Unidos aumentan y el boomerang de Bessence comienza a golpear en casa. Pero Pekín no solo está desinvirtiendo, sino que también está acumulando oro. Solo en junio, el Banco Popular de China añadió 70.000 onzas, lo que eleva su total de 8 meses a más de 34,2 toneladas métricas, según las divulgaciones oficiales. No se trata de rendimiento, se trata de confianza. El oro no conlleva ningún riesgo político para Estados Unidos, ni riesgo de sanciones, ni teatro de sellado de deuda, y eso es precisamente lo que lo hace atractivo frente a los ladrillos. Alerta de ironía. Un metal que Washington una vez desmonetizó es ahora el activo que Beijing utiliza como arma. Incluso Europa se está moviendo. En un cambio poco común, un fondo de pensiones de una iglesia alemana asignó 50 millones de dólares a un fondo de acciones chino, con sede en Hong Kong, según el Financial Times. ¿Por qué? Exposición a empresas tecnológicas e industriales chinas infravaloradas y de alto crecimiento, pero el peso simbólico es mayor. Se trata de una entidad alineada con la OTAN que estaciona fondos en un mercado que Washington considera adversario. Así, mientras Besencraft mantiene los plazos arancelarios, los BRICS están absorbiendo silenciosamente capital occidental. Así que los mercados lo están notando. En lo que va del año, el índice Hang ha subido un 21,3%. El S&P 500 solo un 6,7%. Ahora bien, esto no significa que Wall Street se esté derrumbando, pero sí sugiere que el capital se está diversificando. Los operadores están empezando a descontar la inestabilidad a largo plazo de la política fiscal y comercial de Estados Unidos. Y como sabéis, cuando la volatilidad se vuelve estructural, el rendimiento no es suficiente. Los inversores buscan sistemas, no picos. Eso es lo que hace que el próximo movimiento de China sea aún más provocativo. Según Bloomberg, Beijing está considerando ahora ampliar la conexión de bonos con destino al sur,
lo que permitiría un flujo de capital de hasta 1 billón de won hacia los mercados de deuda externa. Esto supone aproximadamente 140.000 millones de dólares de nuevo potencial de salida. Esto desbloquearía parcialmente los controles de capital para los inversores institucionales de China, permitiéndoles comprar bonos en euros, títulos corporativos estadounidenses e incluso bonos del Tesoro. A primera vista, esto podría parecer favorable para el dólar, pero en la práctica supone un desplazamiento de Wall Street. El objetivo, según fuentes del Banco Popular de China, es el flujo recíproco. China quiere construir un sistema financiero maduro en Hong Kong, que atraiga capital entrante y al mismo tiempo garantice acceso al capital saliente. Pero eso solo puede funcionar si los inversores ya no necesitan a Wall Street. Y con la bolsa de valores de Hong Kong preparándose para incluir más bonos soberanos, el ecosistema está evolucionando rápidamente hacia una plataforma independiente, que puede crecer sin Estados Unidos y, eventualmente, en su contra. Mientras tanto, la estrategia fiscal de Trump corre el riesgo de desencadenar un círculo vicioso. Su más reciente proyecto de ley fiscal añadió 3,4 billones de dólares al déficit de Estados Unidos, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Al mismo tiempo, las proyecciones de inflación aumentaron 1,7 puntos porcentuales para 2026. Pero, como saben, los efectos distributivos pueden ser más tóxicos políticamente que económicos. Los datos del Comité Conjunto sobre Impuestos muestran que el 20% más rico obtendrá un aumento del 2,3% en sus ingresos anuales gracias a la nueva ley. El 20% inferior pierde el 2,3%. De modo que, a medida que los aranceles hacen subir los precios, el poder adquisitivo de los más desfavorecidos se derrumba, justo cuando los ricos trasladan sus activos al exterior. ¿Y entonces qué pasa cuando la clase media no puede consumir? El crecimiento se estanca, el comercio minorista se congela y la inversión en pequeñas empresas disminuye. Esto no es solo teoría. Es el mismo libro de jugadas de los años 70 con actores nuevos. La inflación impulsada por capas y tarifas será del 15 al 20%, según lo proyecta el Instituto Peterson. Si las tasas de agosto entran en vigencia y la presión sobre los presupuestos de los hogares podría volverse insostenible. Y aún así, los ladrillos siguen bloqueando el crecimiento del crédito, ablandando las tasas y subsidiando el comercio. La contradicción es aguda. Estados Unidos aprieta el cinturón de ladrillos. Y el giro final. Todo este colapso puede haber sido construido en el mismo laboratorio que una vez financió la globalización. Estados Unidos exportó el mismo sistema que ahora utiliza BRICS para derrocarlo. Corredores comerciales, vías de pago digitales, alternativas al dólar e incluso plantillas de infraestructura. No es un golpe, es un remix. Y si Estados Unidos continúa amenazando en lugar de competir, no serán los aranceles los que lo aislarán. Será la gravedad. ¿Los ladrillos cederán? ¿Recalibrará Trump? ¿O estamos presenciando la fractura final del viejo mundo comercial? Déjanoslo saber en los comentarios. Nos alegra que estés disfrutando este vídeo. Por favor dale me gusta y suscríbete.